Seguimos en Éfeso, recorriendo los posibles caminos del apóstol Pablo y el apóstol Juan. Hoy vamos a ver algunas muestras arqueológicas que nos ayudarán a entender el contexto. Quédate aquí porque el programa está solo comenzando. Como acá vemos, hay bastantes muros, por así decirlo, pero eran altares, que aquí era donde se quemaba incienso para poder elevar oración para los emperadores que ya habían muerto y que ahora eran dioses. Hay algo que es curioso y que en estas columnas que podemos ver aquí, y es que en una de ellas está un hombre éutico, que podremos verlo en la Biblia. Los quiero invitar a abrir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9, que dice: un joven llamado Éutico estaba sentado en la ventana y rendido en un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Obviamente aquí está hablando de un personaje éutico. Como veremos en la imagen de esta columna que está aquí al frente, no es el mismo éutico que el que habla la Biblia. Pero ¿qué sí nos lleva a pensar? Que este nombre era muy común en la época. Es por eso que esta es una prueba más de que la Biblia es verdadera. ¿Se acuerdan que les comenté que los discípulos de Juan el Bautista estaban confundidos entre el Espíritu Santo y el Mesías? Y es por eso que Juan escribe en el Evangelio desde el versículo 1 y aclara, ¿no?, la diferencia. Por eso veamos en Juan 1:1 que dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí podemos ver que desde el principio Juan está estableciendo que Jesús era quien ya existía desde el principio. No tenía un inicio Jesús. Él era el Mesías, Él era a quien nosotros estábamos esperando. A diferencia de que ellos pensaban que Jesús y Juan el Bautista estaban en el mismo nivel. Y esto vemos que lo aclara mucho más Juan en el versículo 6, que dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí podemos ver que Juan habla acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un enviado por Dios, pero tuvo un inicio. Era un hombre de la tierra, era alguien a quien se le había encargado una misión, a diferencia de Jesús, que Él existía desde el principio, como habla Juan en Juan 1:1. Así que esta es una demostración más de que Juan estaba reenseñando a los discípulos de Juan el Bautista, los cuales tenían cierta confusión. En Juan 1:19 podemos ver mucho más desarrollado esta diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Juan el Bautista también hacía diferencia en que él no era el Mesías. Él era un enviado para poder preparar el terreno para Jesús. Y en el versículo 26 del mismo capítulo, Juan 1:26, dice: Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él mismo lo reconoce, Juan el Bautista, de que él no tiene ningún tipo de comparación con Jesús, quien era el Mesías y había venido a salvarnos. Es así donde Juan también, hay dos, no se vayan a confundir, Juan, el apóstol Juan y Juan el Bautista. Juan el apóstol escribe esto acerca de Juan el Bautista. Así que tanto Juan el apóstol siempre hacía la diferencia para poder reenseñar a los discípulos de Juan el Bautista que habían quizás entendido mal el mensaje de Juan el Bautista, de que él no era el Mesías, él venía a preparar el camino para Jesús.
Quizás hoy podemos entender de manera más fácil la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús, pero en la época no fue así. Por eso que Juan entra a tallar y entra a reenseñar a los discípulos la diferencia entre ambos personajes. Tengo mucho más para contarte. El programa se está terminando, pero quiero invitarte a que nos sigas acompañando. Que Dios te bendiga.